Nosotros tenemos unos invitados que van a hablarnos básicamente del Foro de San Pablo. Ya Maribel Núñez hace 2 semanas estuvo aquí hablando del foro y con personas que asistieron, pero hoy viene con 2 cuartobates que nos van a ayudar a entender algo que hemos estado diciendo. Nosotros le vamos a hacer no una discusión, sino nosotros vamos a plantearle una problemática a Tito Olivo y sobre todo a José Ernesto Oviedo Landestoy, y que nos digan, nos corrijan la plana, porque esto ha cambiado absolutamente, no solamente la política, sino le ha cambiado la vida a muchos pueblos en América Latina. Necesariamente los temas serían el tema de los expresidentes y los países sometidos a la presión de la lucha contra la corrupción, y al tema de Venezuela y Cuba. Nosotros tenemos políticos de izquierda que el PLD, no digo que utilizó, que colaboraron cuando subieron esos presidentes progresistas, ellos que eran compañeros de lucha de ellos, pues el doctor Fernández y Danilo Medina aprovecharon para acercarse a esos presidentes. Por ejemplo, aquí no es un secreto que los otros sectores, como el caso de la FARC y de David Jandal y de Jandal en Salvador, Narciso era el en llave. Aquí, de ese grupo del foro, el Ernesto Oviedo y ¿cómo se llama? El que es ministro paralelo de Relaciones Exteriores, Miguel Mejía. Miguel Mejía, tenían a su cargo esas relaciones. Sin embargo, hemos visto que algunos presidentes, para no buscarse problemas con Estados Unidos, han cambiado de posiciones, pero es que la presión fue muy grande. Vamos entonces a contarle a José Ernesto Landestoy, a Tito Olivo y a Maribel lo que nosotros creemos. Hay 2 temas que son vitales. Primero, Estados Unidos no podía permitir, como potencia líder en el mundo y que había estado siempre manejando América Latina, no podía permitir que el Brasil siguiera creciendo. Pero se pasó de crecimiento y comenzó a invertir en multinacionales en el resto de países de América Latina. Eso comenzó a preocupar mucho a Estados Unidos. Y por otra parte, una derecha que no tenía mucha oportunidad de lograr el poder, se unieron a esos intereses y comenzaron a luchar contra esos presidentes que eran aproximadamente unos 10 o 12. ¿Cómo lo hicieron? Aprovecharon las obras de las multinacionales brasileñas que tenían inversión en Estados Unidos, porque cuando hay inversión en la bolsa estadounidense, Estados Unidos puede meterse. E inició un proceso para destruir literalmente lo mucho que había avanzado Brasil, diciendo también que todos esos gobiernos que se sometieron a la lucha contra la corrupción, que no es que la apoyamos, llevaron sus países a una situación peor que la que estaban anteriormente. Entonces, comienzan con Brasil, se llevan a Odebrecht para Estados Unidos, hacen su lista y hacen algo que es lo que nadie comenta, y uno dice, pero qué prensa de porra es que uno tiene, que tú tienes 12 países en el que, espérate, el problema de Florida lo vamos a negociar aquí. Aquí no va a haber presos ni acusados. Devuélveme, se resolvió. Y a Cuba con el Mariel y los generales, no hable de eso. Entonces excluyen esos 2 países y los 12 lo cogen y lo decapitan a todito. Pero localmente
las derechas que no tenían. Entonces aprovechan en algunos países, como el mismo Brasil, Perú y Argentina, logran hasta la presidencia de la República. Hoy están pagando el precio de ello. La situación hoy es que ya Brasil no es ni siquiera uno de los 20 que llegó a ser. ¿Por qué? Porque el presidente, al igual que Donald Trump sale a defender sus empresas, el presidente salía a vender las empresas de Brasil y le daba el financiamiento, y hay un antes y un después en lo de Odebrecht aquí. Busque las obras de Odebrecht para que usted vea que no es lo mismo. Inclusive han enseñado a los contratistas dominicanos a construir bien, pero eso es mala palabra, porque aquí se usa eso para... No han podido terminar de meter a Danilo en Catalina. Y lo peor es que el propio Leonel, que está involucrado en más contratos, no de más monto, pero en más contratos que Danilo, se presta a esa situación, porque él cree que se beneficia. Él no sabe que todos se irán por el sumidero. Nosotros vamos a dejar a José Ernesto, a Tito y a Maribel, que nos hablen primero, para los televidentes, ¿qué es el Foro de San Pablo? ¿Por qué Lula está preso y Dilma no? ¿Por qué Lenin acusa a Correa? ¿Por qué Perú está peor que nunca? ¿Por qué excluyen a Florida del expediente y allá se negocia devolviendo el dinero, pero no hay presos ni acusados? ¿Y cuál es la situación de que hasta hubo peaje para que las fuerzas irregulares revolucionarias de Colombia dejaran trabajar a Odebrecht en la selva? Hasta eso apareció. Yo no sé qué es verdad o qué es mentira, pero se te voy a dejar. Este programa es tuyo solo. Gracias. Este es un programa que yo voy a compartir con Maribel y con Tito y con ustedes, porque sin ustedes no hubiese este programa, y que tiene una muy buena audiencia. En primer lugar, yo quiero hablar sobre lo que es el foro. El foro fue la salida que encontraron juntos dos figuras históricas de la corriente de la izquierda latinoamericana: el comandante en jefe Fidel Castro y Luis Ignacio Lula da Silva. Dos representaciones de dos momentos de la izquierda latinoamericana, y se produjo Pero no es Chávez, no, son esos dos. Son esos dos. Chávez y el PSU vienen después de que toman el poder en el 98. Chávez sí inicia el ciclo de los gobiernos progresistas, porque es la primera elección de un gobierno que asume los planteos que desde el 90 viene elaborando el foro contra las posiciones neoliberales. Pero la idea original de la fundación del foro es de Fidel Castro y de Lula. Y se produjo en el apartamento donde Lula vive y siguen viviendo sus hijos, en el ABC Paulista, en ocasión de la visita de Fidel a Brasil para la toma de posesión del nuevo presidente brasileño. Y en esa ocasión, 1989, la historia registra la caída del muro de Berlín y un año después la caída del llamado campo socialista. Y usando una imagen literaria de Eduardo Galeano, esos dos acontecimientos que, de acuerdo a Putin, representan la catástrofe geopolítica más grande del siglo XX, dejó a la izquierda mundial como un niño desnudo en medio de la calle. Y estos dos personajes, representantes de dos corrientes importantes de la izquierda, se pusieron de acuerdo y convocaron lo que se llamó el primer encuentro de organizaciones revolucionarias y de izquierda en América Latina.
de América Latina, que se hizo el 4 de julio de 1990 en el Hotel Danubio. Ya no existe ese hotel en la ciudad de Sao Paulo. El nombre del Foro de Sao Paulo se adopta en México. A hoy día, el último foro que se celebró el 25 en Caracas, Venezuela, el foro ya va a cumplir el próximo año 30 años de fundado. O sea que ha tenido una vida ya muy fructífera y 3 etapas. La primera etapa fue del 90 al 98, de lucha abierta de esos partidos y movimientos partidos políticos y movimientos sociales contra el neoliberalismo. Y la primera victoria electoral se produce en Venezuela en el 98, cuando Chávez dirigía el movimiento Quinta República. Todavía no era el Partido Socialista Unificado. La segunda, Lula, en el 2000, después de 3 intentos fallidos, y después vienen los Kirchner, viene Correa, viene Evo, viene el Frente Amplio, y se produce lo que se da en conocer como el ciclo virtuoso de los gobiernos progresistas y populares de América Latina. Eso se corresponde con la segunda etapa del foro, que va del 98 al 2014. Y la tercera etapa del foro es la que estamos viviendo hoy, cuando los partidos del foro y el foro de Sao Paulo, que tienen como mecanismo fundamental su grupo de trabajo y su secretaría ejecutiva, enfrentan la nueva contraofensiva conservadora de la derecha latinoamericana. ¿Y qué esperamos por la recién noticia de ayer de Argentina? Que sea de muy corta duración. Esa etapa tercera, ¿están fuera del poder todos en este momento? No están fuera todo del poder. ¿Por qué? Porque está Evo, por ejemplo. Evo comenzó a despuntar como figura política en sus primeras participaciones en el foro de Sao Paulo. Nicaragua está en el foro. Nicaragua fue miembro fundador del foro. Uruguay está en el foro. Uruguay está en el foro también. ¿No han negado a Lula todavía? ¿No lo han negado? No, ninguno. Incluso el foro de Caracas, una de sus aparte de las resoluciones sobre Venezuela y sobre la reivindicación del derecho a la autodeterminación y la soberanía de Venezuela. Hay algo que el acento principal después de Venezuela te voy a ir interrumpiendo porque el público puede perderse. ¿Por qué algunos miembros del foro siguen sólidos con el foro, pero tienen una actitud diferente frente a Venezuela y a Maduro? Porque son varias izquierdas y la intensidad del compromiso de esa izquierda difiere mucho. Por ejemplo, dentro de la arquitectura del Frente Amplio de Uruguay, tú no le puedes pedir son más de 30 grupos que forman el Frente Amplio. No todos tienen la misma posición sobre Venezuela, pero el Frente Amplio como institución estuvo presente institucionalmente en el foro de Venezuela. Pero si tú le preguntas a un miembro del Partido Socialista del Uruguay, posiblemente tenga una posición de disidencia crítica frente al proceso bolivariano. Ese es su derecho. Hay otros dentro del mismo foro, dentro del mismo Frente Amplio, que tienen una posición de apoyo militante a las posiciones del proceso bolivariano. ¿El foro está muy deteriorado? No, el foro está muy revitalizado, porque la mayoría de las fuerzas, incluso aquellas que perdieron el poder, ya sea por golpe suave o por pérdida de incompetencias electorales, mantienen una capacidad de convocatoria. Ese fracaso, por ejemplo, ese fracaso de Brasil, del nuevo gobierno, y como va el asunto de que casi esta gente está en el poder, eso se está repitiendo en algunos sitios. Claro, no, mira, estamos en un octubre electoral. Octubre va a ser un mes electoral clave en América Latina, porque hay 3 compromisos electorales en octubre: Argentina, Bolivia y Uruguay. ¿Cuál es la tendencia principal en los 3 países? Que en Argentina la fórmula Alberto Fernández y Cristina baja.
ya hay un primer paso de eso. En las pasos, o sea, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, la diferencia entre Alberto Fernández y Macri fue de 15 puntos. Y en la provincia de Buenos Aires, la diferencia entre Axel Corciol, el exministro de Hacienda de Cristina, y la gobernadora macrista de Buenos Aires fue de 18 puntos. ¿Cómo estás puntos. enterado? ¿En qué falló Macri? Macri, ¿qué falló? En lo mismo que está fallando Bolsonaro, que son dos miserables entreguistas. Y las políticas no que han vendido la soberanía de su país a Macri al fondo. Pero eso fue que monetario. ellos fueron a entregar. Bueno, pero ellos vendieron otro discurso a la población, porque el discurso que lo llevó a ellos a la presidencia no fue el yo voy a firmar con el FMI, yo voy a promover una reforma en la seguridad social que le quita los derechos a los envejecientes. No fue ese el discurso. El discurso era un discurso muy parecido al de cierta oposición en República Dominicana, que solamente habla de corrupción e impunidad. Un tema que es muy particular en la agenda de algunos think tanks, y no el cómico mexicano, pro norteamericano en América Latina, y de los partidarios de lo que se conoce hoy. No están planteando nada, solamente dicen impunidad y corrupción, pero nadie te dice un discurso. Hay algo que nadie quiere hablar. Perú, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? En Perú, mira, la lucha contra la corrupción se llevó a Perú. Pero fíjate qué cosa más interesante. Yo sé que tú tienes buena memoria. Aquí hubo un grupo de la sociedad civil que cuando comenzó todo esto de Odebrecht, para salir un poco del foro de Sao Paulo, y hablaba de lo que tú comentabas ahorita de Odebrecht, puso como ejemplo de la lucha contra Odebrecht al presidente Kuczynski. Sí, y lo ponía a cada. Y yo me acuerdo que esa persona fue a un sitio y yo le dije, ¿y por qué no pone de ejemplo a Correa, que es el único presidente que, siendo amigo incluso de los brasileños, canceló contrato con Odebrecht, porque Odebrecht estaba haciendo coca con esos contratos? Sí, pero perdóname, Maribel y Tito, ¿y por qué yo veía gente del foro en la Marcha Verde? Porque es diverso. Porque yo veía gente del foro en la Marcha Verde. Lo primero que yo quiero decir, doctor, es que en relación al foro y Venezuela, que usted preguntaba, ¿por qué algunos no están apoyando? Sí. Fueron 700 delegados mundiales de todo el mundo, África, Asia, América, Europa, que tuvimos ahí en Venezuela. Es decir, que el foro y el apoyo a Venezuela fue grandioso. Aparecerán 2 o 3 trotskistas que todavía yo digo es que no entienden lo que está pasando en Venezuela, porque para defender a Venezuela hay que ir y ver que es un pueblo que está empoderado, creando su día a día. Sí, pero acuérdate que eso es viendo con los ojos tuyos. Yo, por ejemplo, te digo, me es difícil defender Venezuela, pero no es que yo no lo quiero hacer, yo quiero defender Venezuela, pero me resulta difícil defenderlo porque hay elementos que no, por ejemplo, tú sabes cómo yo veo a Venezuela, como que llevó el muchachito que lleva al hermano más grande a la escuela y le dice a Trump, si me toca, estos dos me defienden. Es así. No es así. Es decir, tengo a Putin y al chino. La fuerza principal del proceso bolivariano, con los errores incluso que ha cometido, pero la fuerza principal de ese proceso está en la unidad cívico-militar. El apoyo civil que tiene el proceso bolivariano por las realizaciones de ese gobierno, más la lealtad de las Fuerzas Armadas que tienen en Venezuela, y tú sabes, hasta por problemas de generación, sí, conoces la tradición
democrática que hay en los sectores militares venezolanos. Pero en Venezuela hay un gobierno militar. No, hay un gobierno cívico con gran participación de los sectores militares. En Venezuela decidieron gobernar solamente con la mayoría de los pobres y se olvidaron de los ricos. No, porque la mayoría de los ricos que viven en Valle Arriba, y yo estuve en Valle Arriba, están viviendo en Venezuela. ¿Y tú no entiendes que el exilio es económico casi completo, que no es político? La mayor parte de los exiliados que hay actualmente en América Latina tienen razones económicas, pero eso no quiere decir que allí lo que prima es el hambre y el desabastecimiento. Yo tuve 5 días en esta ocasión y yo puedo dar testimonio gráfico, y yo no soy incondicional de nadie, ¿eh? No, pero estamos así. De nadie, ni de Venezuela, ni de Cuba, ni de nadie. Del único que yo puedo sentirme incondicional es de los intereses de mi país, la República Dominicana. Pero yo tengo que ser respetuoso de lo que yo vi y lo que yo observo. Sí, pero tú no te sientes como que con Lula hay un lazo más allá de la objetividad. Es que son dos cosas totalmente, son dos procesos totalmente diferentes. Fíjate que ni en Uruguay, ni en Argentina, ni en Brasil hubo procesos de refundaciones constituyentes, mientras que en Bolivia, Venezuela y Ecuador hubo procesos de refundación constituyente. O sea, la intensidad de esos procesos, por las características de la formación social y económica de esos países, es muy diferente. Bien, Maribel, te es difícil, tío, me va a tener tiempo. ¿Es difícil defender a Maduro? No, no es para nada difícil. Yo tengo 3 minutos y él se defiende solito. Sí. Yo le voy a pedir a Kelvin que esos 3 minutos los compartamos ahora. Maduro se defiende solo, y la revolución bolivariana. Espiritualmente, hoy Venezuela tiene y la une un espíritu nacional propio, una identidad propia. Hoy los venezolanos tenemos un ser rebelde, cada uno dentro de nosotros. Hoy los venezolanos, a diferencia de ayer, no nos dejamos humillar por nadie. Hoy los venezolanos tenemos dignidad. Es un pueblo con dignidad, unido espiritualmente en la rebeldía. Nos hemos venido preparando políticamente también, en la conciencia diaria, en el ejercicio del poder en cada consejo municipal, en el ejercicio del poder en cada consejo comunal, en cada comuna, en la construcción del poder popular en todas sus formas de expresión, en la construcción del gran polo patriótico. Quiero saludar a todos los partidos y movimientos políticos del gran polo patriótico presente. Nos hemos venido preparando políticamente en el ejercicio correcto del poder a favor de las mayorías, en el ejercicio correcto del poder en servicio solo, única y exclusivamente del pueblo venezolano. Nos hemos venido preparando militarmente. Venezuela hoy tiene un poder militar respetable que garantiza en cualquier circunstancia la integridad territorial, la paz y la soberanía nacional. Tenemos una poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, unida, cohesionada, moralizada y sobre todo leal al mando del comandante en jefe Nicolás Maduro Moro. Leales siempre. Tenemos una milicia nacional bolivariana en las calles, en los barrios. Las unidades populares de defensa integral.
Nos hemos venido preparando militarmente para defender nuestra tierra y no tenerle miedo a ninguna amenaza imperialista, venga de donde venga. Venezuela no le tiene miedo al imperialismo. Venezuela quiere paz, soberanía, integridad territorial y paz, soberanía e integridad territorial vamos a tener. Tengan la seguridad de eso. Nos hemos venido preparando también. Y quizás el frente de ataque principal hoy por hoy, compañeros, compatriotas, económicamente. Tremenda guerra económica que hemos enfrentado. Desde el propio año 2013, que nuestro comandante Hugo Chávez partió a la vida inmortal, desde donde nos ve, desde donde está y desde donde nos acompaña, estoy seguro, con sus bendiciones, nuestro amado y eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Guerra económica, decía Nicolás Maduro. Lo que nosotros vimos en Venezuela, 6 millones de familias que reciben alimentos a través de los CLAP 2 veces al mes, una caja con todo lo que tienen los alimentos básicos que son llevados y suministrados a bajo costo por el gobierno casi gratis, y que a través de ese mismo mecanismo la medicina que Estados Unidos le ha negado a Venezuela comprar en su mercado y que tiene que ir a China, a la India y a Rusia a comprar, se le están suministrando a través de ese mecanismo de distribución cuadra por cuadra directamente a la gente. Esas medidas que ha lanzado Donald Trump el lunes pasado van contra eso. Es buscar la manera, el hostigamiento marítimo para que no llegue absolutamente nada a Venezuela. Que nosotros vimos también, yo fui en marzo y regresé ahora a finales del mes pasado. Bueno, al foro, que fue hace 2 semanas. Es que en Venezuela ya se observan una recuperación económica. Es que los supermercados, como dijo el gordo, estaban llenos de alimentos. Es que ya en la calle, igualito como aquí, tú ves vendiendo frutas, tú ves los mercados llenos. Es que se están haciendo mercados cada sábado para las proteínas y los vegetales. Y Donald Trump, con sus medidas de bloqueo económico, va por esa estabilidad que Venezuela ha ido logrando. Para mí no me es para nada difícil defender a Nicolás, doctor, porque en Venezuela hay un pueblo que está gobernando. Y ese dictador que CNN dice todos los días, y Donald Trump y Mike Pompeo, yo no sé cómo logra mover la cantidad de gente que movió ese día, pero además mundialmente este sábado hubo una gran jornada mundial en contra del bloqueo de Estados Unidos. Bien. José Neto, Tito, pregunta, si ese proceso que describió José Neto Oviedo, ¿tú consideras que lo de Argentina que está ocurriendo, la reversa que tiene puesta Bolsonaro con la posibilidad de libertad de Lula, ¿tú crees que eso se puede copiarse en otras naciones? De que cada nación tiene sus peculiaridades y su forma de hacer, llevar un proceso revolucionario y de cambio. Uno de eso creo, o sea, entiendo que cada nación va a llegar a su proceso en su justo momento y en la forma que entiende. Creo que en Argentina va a ganar la fórmula Fernández-Fernández. ¿Por qué? Porque la aplicación del modelo neoliberal en cualquier parte que se haga tiende a la destrucción de la economía nacional. Y con la destrucción de la economía nacional, con ella hay graves problemas. Nosotros, en la República Dominicana, conocemos al dedillo lo que es el modelo de la economía neoliberal cuando se aplicó a través del Fondo Monetario Internacional por primera vez aquí en el año 1984,
que hubo la poblada. Porque ¿qué plantea el modelo económico neoliberal? Es los impuestos al consumo, y cuando usted le pone impuesto al consumo, el que menos gana es la persona que más paga impuestos. Vamos a suponer, se graban los alimentos con el ITEVI, pero cuando usted graba el alimento con el ITEVI, que quede todo grabado, o que todo quede grabado con un 18%, el que gana 5,000 pesos, ese 18% le pesa más que al que gana 1 millón o 2 millones de pesos. ¿Por qué? Porque existe lo que llamamos en economía una propensión marginal al ahorrar y una propensión marginal al consumir. ¿Y con qué se come eso? Quiere decir que por cada peso que usted le ingresa, una parte se ahorra y otra parte se consume. Por lo tanto, el que tiene 1 millón o 2 millones o 10 o 100, guarda la mayor parte y consume la mínima parte. Ahora, el que gana 5,000 pesos tiene que comerse todo eso y tiene que coger prestado para seguir comiendo. Entonces, lo afecta más. Entonces, el modelo neoliberal lo que dice es, vamos a traer empleo, vamos a liberar de impuestos sobre la renta y a los beneficios a las empresas para que ellas vengan, no se va a gravar y todo lo vamos a grabar con el consumo. ¿Y qué pasa? Esas empresas sacan sus capitales, se lo llevan, bajo niveles de salario para ser competitivos, porque te dicen, pero mira, fulano devaluó la moneda y con $100 él paga en tal punto, paga 2 empleos como el de ustedes, así que ustedes tienen que devaluar la moneda. ¿Cuántas veces han ustedes oído los economistas neoliberales decir que la moneda nacional está sobrevaluada y que hay que devaluarla para llevar a la competitividad de las empresas? Pero eso no se hace en los países centrales. En Estados Unidos no vemos que se llevan devaluaciones para ser más competitivos. La competitividad viene dada por otros niveles, como es el uso tecnológico. Entonces, a partir de ahí, nosotros entendemos que esos pueblos que están siendo agredidos por las políticas neoliberales, necesariamente después de haber vivido otra forma de gobierno donde se tomaba en consideración al de abajo, van a haber cambios profundos y vamos a llegar a cambios profundos. Y es ahí donde nosotros, y ya hago un llamado a los partidos de izquierda, lo que nos planteamos construir una tercera vía o una tercera fuerza diferenciada de la que hay, que es construir un discurso que lleve a que la población entienda que hay otra vía mejor para nosotros poder llegar al poder y mejorar la situación de esa población que tiene graves problemas de alimentación, graves problemas de medicamentos y graves problemas de existencia. Usted, Neto, ¿pudo el PLD formar parte del foro más activamente? Mira, República Dominicana tiene una característica diferente a varios países latinoamericanos que son miembros del foro. Por ejemplo, tú preguntaste ahorita si los uruguayos son del foro. Sí. En República Dominicana, creo que el único partido que no es miembro del foro de Sao Paulo es el Partido Reformista Social Cristiano. Porque el PRM es miembro, solicitó después de fundado ser miembro. El PRD es miembro de que los compañeros de Concertación Democrática se fueron para el PRD y se mantuvieron en el foro. El PRD es miembro desde el segundo foro en México, el PLD es miembro del foro. Y después están todos los demás grupos que se reivindican de izquierda, que está Alianza por la Democracia, Alianza País, Patria para Todos, Movimiento de Izquierda PTD. Unida, el PTD, Frente Amplio. el Frente Amplio y El la FPD Fuerza se integró. de la Revolución. Ya en el Frente Amplio tanto. En el Frente Amplio está el NPD. Los partidos que son anfitriones del foro tienen el derecho, y esto está legislado desde el 4º foro, de invitar a aquellos partidos con los que mantienen relaciones bilaterales. Por ejemplo,
En el foro de Caracas, de República Dominicana, partidos miembros tuvieron, de lo que son partidos miembros, que son 10, tuvieron 4. Ahora, hubo invitados dominicanos por parte del partido anfitrión, en la delegación del MPD, y también Narciso Isacote. Panamá, México y Colombia son miembros. Panamá, México y Colombia son miembros. Sí. Claro. Sí. Los tres. Sí. Todos. Y la diversidad, por ejemplo, en Panamá son miembros 4 grupos, desde el partido de Torrijos, que hoy es el partido gobernante, hasta un grupo testimonial de izquierda. En Colombia están desde la FARC, ahora reconvertida como partido político, a Colombia Humana de Gustavo Petro. O sea, está el arcoíris completo de la izquierda colombiana, y así por el estilo. Y en México está Morena. Y en México está Morena. Y el PT. El PT y los chuchos del PRD. Maribel, ¿tú consideras que el discurso de Maduro es un discurso guerrerista o es a la defensiva que está? Bueno, después de lo que lanzó Donald Trump el lunes pasado, ahí había un Maduro que se estaba defendiendo como se estaba defendiendo el país. Esa fue una gran marcha a nivel nacional y mundialmente. Nosotros en todo el mundo estuvimos movilizándonos en contra del bloqueo. Es el golpe que están tratando de darle fuerte. Se estaba defendiendo y diciéndole a la gente que estaba ahí con él y diciéndole al mundo con qué cuenta Venezuela su dignidad, que es lo primero que tiene para defenderse, porque es su soberanía. Todo lo que hay contra Venezuela es una lucha contra sus recursos. Es una lucha, y lo dijo, hay un articulito que le digo a la gente que lo busque, de Negro Vera. Negro Vera coge las declaraciones que da Helio Abrams, de por qué Helio Abrams dice en el Congreso de Estados Unidos, ¿por qué no podemos permitir una Venezuela? ¿Por qué que Estados Unidos ha estado luchando toda la vida contra el socialismo? ¿Y cómo vamos a dejar que un país haga 3 millones de viviendas y el sector privado no está participando? Yo creo que Maribel está claro en cuanto a su posición en Venezuela. Yo quisiera que con los años de experiencia y con su misma vida de ejemplo, José Ernesto cierre el programa diciendo qué beneficios puede tener en este momento este país, que estamos entrando en un proceso electoral, del foro y en términos generales, ¿qué nosotros debemos hacer en este momento? Doctor, perdóneme, me gustaría que tú le dijeras a la gente un minuto sobre la libertad de Lula. No podemos irnos de acá sin hablar de la libertad de Lula. Yo pensaba cerrar diciendo que el compañero Luis Ignacio Lula da Silva le comunicó ayer a su equipo defensor de abogados que no muevan un solo dedo para que se cambie su estatus por el de régimen penitenciario semiabierto, que él sale de la cárcel o libre por un juicio imparcial o sigue, o libre por la anulación de la condena, por la demostración que hay fehaciente a través del Intersec. Él no acepta domiciliario, no nada de esa acepta vaina. Régimen domiciliario ni nada de eso. Él prefiere mantenerse. Él dice que el legado más grande que él aprendió de su madre, doña Lindú, que nació y murió analfabeta, fue nunca agachar la cabeza. Bien. Entonces, mañana, día 13, martes 13, es un día nacional de movilización en Brasil. Y una de las reivindicaciones de esa movilización es la libertad de Lula. Es la libertad de Lula, y las otras dos son la cuestión de la lucha contra la reforma a la seguridad social y ahora mismo el caso que está en la palestra el desmatamiento o
el asesinato que está cometiendo contra la Amazonía, en la Amazonía brasileña, que ha provocado incluso hasta un conflicto con los gobiernos de Alemania y de Noruega, que retiraron la cooperación que daban para la preservación de esa riqueza. Nosotros acabamos de firmar la petición también, para que conste. Aquí no es clandestina. Lula libre. Vamos, sobre lo que tú dices y lo que tú me preguntabas, yo quiero decir lo siguiente. Así como en la República Dominicana la mayoría de los partidos son miembros del foro, Tito acaba de decir que cuando él hizo uso de la palabra, dijo que ellos están creando una tercera fuerza política. Hay una parte de los grupos que se reivindican como populares de izquierda y progresistas que están trabajando en esa dirección, en crear un tercer bloque de fuerza. Ahorita tú comentabas una cosa bonita, pero que ha tenido poco impacto, que fue la alianza, la fusión entre Opción Democrática de Milú Tavares y Guillermo Moreno. Aunque él no le puso nombre, ese bloque es parte de esa reingeniería que están haciendo varios grupos que ojalá dé cierto. Hasta que se hable del candidato presidencial. Pero que tengan entendido que aún uniéndose entre todos, eso es insuficiente para los desafíos que tenemos los dominicanos de cara al futuro inmediato. Bien. José Ernesto Oviedo, donde estoy, Maribel Núñez y el licenciado Tito Olivo, le damos las gracias. Yo creo que tenemos que planear, por ejemplo, con Tito, algo sobre economía de ese tipo, que no ha habido tiempo para hablarlo. Maribel para hablar del régimen, no le gusta decir régimen, porque parece que régimen es sinónimo de dictadura, sí, del gobierno, no es así. Régimen es algo que rige un país. Y a mi querido amigo y hermano José Ernesto Oviedo, gracias. A su disposición para cualquier... Seguro. Gracias, señores. Vamos a una pausa y regresamos.